Recordemos que las atribuciones de la función me refiero a la quinta función, son promover el control de los organismos del sector público y de las personas naturales, jurídicas del sector privado, que prestan servicios o desarrollan actividades de interés públicos, así como fomentar la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos de participación y prevenir y combatir la corrupción. Son declarados. Estas atribuciones, ¿son realmente principios eficaces o son tan solo juramentos a la bandera, Carlos Ochoa? A ver, yo creo que vivimos en un Estado de Derecho. Buenos días ante todo. Es un placer regresar a la casa, ver el rostro de tantos amigos aquí con los cuales trabajé durante más de 2 años. Así que quería exteriorizar mi satisfacción por eso y el agradecimiento por la invitación. Yo creo que alguien dijo que utopía es no rendirse a las cosas como son, sino luchar por lo que deberían ser. Este es un país que estuvo desinstitucionalizado, un país en que la ciudadanía, y especialmente la más humilde de este país, pensaba que las leyes solamente se hicieron para los de poncho. Y esa situación que se dio durante décadas ha hecho que ahora que tenemos un sistema que le permite a la ciudadanía exigir sus derechos, todavía no haya sido aplicado. Y no es aplicado todavía en su totalidad porque se está iniciando ya. Vemos cambios evidentes porque la mayoría de la gente desconoce las leyes, y lo puedo decir, por ejemplo, por el tema de la ley de comunicación. Luego de un año de intenso trabajo, de visitas a todas las provincias del país, de socializaciones en facultades de periodismo, organizaciones sociales, la gente recién empieza a conocer el potencial que tiene la ley de comunicación y el beneficio que le puede dar. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Ahora, Carlos Ochoa, tú dices, hay que luchar por lo que debe ser. El tema es, ¿podemos realmente llegar a ese deber ser? Es que tenemos que llegar, porque el hecho de ejercer ciudadanía le compete a todos. Usted sabe, y todos los que nos ven y nos escuchan, saben que la gente exige sus derechos, pero concomitante con esos derechos hay una serie de obligaciones. Y parte de esas obligaciones es conocer el entramado legal del país para poder exigir sus derechos con derechos. Bueno, el tema es exigir los derechos ¿con qué mecanismo? Porque muchas personas lo que dicen es cuáles son mecanismos para exigir los derechos y más aún, ¿cómo me van a atender? Me van a atender con agilidad, con eficiencia, con oportunidad, y hay gente que se queja, ciudadanos que se quejan en ese sentido. Cada vez más afortunadamente. Recuerde usted cómo era el país del pasado. Usted llegaba a una oficina y tenía que esperar de el buen cuajo, como dicen en Colombia, o de el deseo o de la gana del señor que estaba o de la señorita que estaba detrás para atenderlo a usted. Y lo hacía como si le estuviera haciendo un favor. Ahora yo creo que ya existe otro país. La ciudadanía sabe que la persona, el funcionario público, en este caso yo incluido, tenemos la obligación de responder a sus requerimientos. ¿Por qué razón? Por una cosa muy sencilla. Porque esa persona que está detrás de la ventanilla es la que está pagando el sueldo de uno, con sus impuestos, con los recursos del Estado. Decimos nosotros, a donde vamos, reclame sus derechos, exija, con respeto, pero exíjalos. Pero exigir los derechos también implica una participación ciudadana tremendamente efectiva, Carlos. Correcto. Y en ese sentido, la participación ciudadana en el país, si bien estamos viviendo un proceso, no solo nos ha quedado en el concepto institucional y no en la práctica de organización y movilidad social. Yo creo que estamos dando pasos agigantados en este tema. Recuerde usted, ayer conversaba con alguien y me decía, la juventud de ahora, los jóvenes de 10 que tendrán 18 en el año 2017, cuando se produzca el nuevo ejercicio democrático, no desconocen totalmente lo que era este país. 1.500.000 personas. Correcto, la juventud, que es el 60%. Recuerden ustedes, ecuatorianos que nos ven y nos escuchan, el suplicio que constituía en este país sacar una cédula. Recuerden ustedes, ecuatorianos, cómo era ir a sacar una licencia de conducción, que era un proceso judicial. Había que poner, me lo decía la persona que estaba ayer, tenías que poner el billete debajo de la hoja para que te atiendan, y te miraba con mala cara y te decía regrese luego de 3 días. Ahora, tenemos un país diferente en donde toda la ciudadanía cada vez encarna más ese deseo de conocer la ley y aplicarla. Ahora,
corremos el riesgo, y en política se corre el riesgo, de vivir con una tortícolis mirando al pasado, qué hizo antes los gobiernos anteriores y qué se logró ahora y hace la diferencia. Pero el tema es que la ciudadanía, y a la hora de la ciudadanía hoy es más exigente, y lo que quiere saber es qué se viene del presente hacia el futuro. Totalmente correcto, pero vuelvo al tema de la juventud. Esos jóvenes que ahora conocen lo que es una buena vialidad, esos jóvenes que conocen ahora lo que es una buena educación, ya hay una digresión. En la época de nosotros teníamos que trabajar y estudiar, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora un joven de este país que es brillante académicamente recibe $250.000 del erario nacional que le da usted, que le doy yo, para que vaya a estudiar a cualquier país del mundo y que puede regresar a revertir esos conocimientos al país. Todas esas cosas hay que recordárselas porque hay gente que se está olvidando de eso y que no se da cuenta de qué puede hacer con este nuevo país hacia el futuro. Ahora, vamos al tema de la corrupción. El tema de la corrupción, desaparecer la corrupción en una nación... Nunca va a desaparecer. No va, pero el tema es tratar de neutralizarla. Correctamente. Ahora, en ese sentido, desde la nueva función de transparencia y control social, ¿qué planes existen para poder emprender esa estrategia de neutralizar la corrupción? Ya. Recuerde usted, porque a mí me gusta hablar con ejemplos. Recuerde usted qué sucedía cuando alguien en la época pasada obtenía un cargo público. ¿Cuál era la mentalidad? No solamente de él, sino de la mayoría de la sociedad. Fortalecer patrimonio particular. Correcto. Ah, te pusieron en el puesto, voy a aprovechar. ¿Y qué pasaba con aquellos ciudadanos honestos que son la mayoría de este país? Una persona que venía y ejercía su cargo ayudando a la gente. Ese es un pendejo. Ese tipo no aprovechó. Mira, tuvo la oportunidad y no hizo dinero. O sea, era una cuestión natural ir a robar en la función pública. Tenemos que decir las cosas como son. Ahora existen millones de personas, en las cuales me incluyo yo, que he tomado esto como un apostolado cívico. Porque yo muy bien pudiera estar sentado en el canal donde trabajaba antes, ganando el doble de lo que gano ahora, y con una función sin mayor responsabilidad, tomando en cuenta las que tengo ahora. El tema es que la corrupción existe, y el tema es que existe una percepción sobre aquello, cómo enfrentar el tema, y si realmente no va a temblar la mano destapando ollas de corrupción, aún sabiendo que sea parte de este gobierno. A ver, no, vamos diciendo las cosas como son. Corrupción existió antes, corrupción Siempre debe existir ahora, sí. Y corrupción deberá existir en el futuro porque hay gente... O sea, no que deberá existir, no el deberá, no lo pongamos es que como siempre, deberá. Siempre o sea, lamentablemente vivimos en un país de seres humanos, no somos un país de ángeles, y existen personas que se sirven del bien público y no sirven. Correcto. ¿Cómo rescatar credibilidad en esa lucha contra la corrupción? Ejerciendo ciudadanía, en primer lugar. Ejerciendo ciudadanía. ¿Qué decíamos nosotros el día de nuestra posesión? Queremos una coordinación que beneficie el acceso a la información pública para los ciudadanos, primer paso. Segundo, la debida utilización de los recursos públicos. Y tercero, la participación ciudadana en asuntos de interés general. La presión pública puede ejercer que el hecho de corrupción no solamente que sea tratado en los tribunales, sino que esas veedurías que se requieren en este país pueden generar esa opinión pública que haga que aquellos que toman el dinero del erario nacional para su beneficio propio y que no solamente que lo toman, sino que lo ostentan ante el resto, sean castigados. Hay medidas que se pueden aplicar y que de hecho se están iniciando aplicando. Pero ¿cuál es el primer paso? Yo, ciudadano, ejerzo mi ciudadanía y reclamo las cosas de este país. Esa presión... ¿Sabe por qué? Porque el que se lleve el erario nacional no le está robando al país, le está robando a la persona, le está robando seguridad a su hijo, le está robando educación, le está robando vialidad a su familia. Pero adicionalmente a eso, Carlos Ochoa, un país como el Ecuador, que pertenece a Latinoamérica y el Caribe, donde la desigualdad, la inequidad y la pobreza ha sido un común denominador producto de la gran concentración de riqueza por estos mecanismos de corrupción también, es criminal robarle al pueblo ecuatoriano. Pero vamos a lo siguiente, es decir, tú hablas de presión, y perdóname y discúlpame que te tutee, nos conocemos tanto tiempo, tú has preferido el protocolo almidonado y no me tuteas, pero en todo caso, vamos a lo siguiente. Carlos Ochoa, a ver, presión social, ciudadana, está bien, pero el ciudadano común que dice, ¿cómo voy a demandar si tengo un sistema judicial que después del día de mañana, si yo pierdo el juicio, me puede revertir a mí por injuria calumniosa? A ver, si nos ponemos a pensar en eso, pongámonos a llorar y no hagamos nada.
el que no denuncia un hecho de corrupción o un delito, no solamente que está siendo cómplice de él, sino que está cometiendo un delito, porque se peca por acción o por omisión. Entonces, si vamos a partir desde la idea de que si yo denuncio, entonces el día de mañana me van a poner un juicio, entonces todos cerremos la puerta y vámonos a la casa. Es una obligación desde el sitio donde uno esté, porque hay aspectos, se piensa, y a lo mejor sonará muy rudimentario lo que estoy diciendo, pero la corrupción no solamente tenemos que verla en el alto nivel, en el cuello blanco, en las funciones de gobierno. El ciudadano que irrespeta la cola en el banco o en el bus está cometiendo un acto de corrupción contra el resto de la sociedad. El estudiante que pretende copiar en un examen se está engañando él y está robándole. El que coima, desde ese tema tan sencillo, porque como dicen los cubanos y como decía mi abuelita, tan culpable es el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Así que esto es de doble vía. Ese tipo de cosas, esa concepción de tener una sociedad equitativa, en donde todos tengamos las mismas oportunidades, constituye un gran paso para luchar contra esto. ¿Esta quinta función del Estado puede actuar por oficio? Claro que lo podemos hacer. Acuérdese usted que está la Contraloría ahí, está la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control, tenemos la Superintendencia de Bancos, tenemos la Superintendencia de Compañías, en fin, ese fue el objetivo de la creación de la quinta función. Antes eran 3 poderes, ejecutivo, judicial, legislativo. Ahora funcionan 5 funciones, la ejecutiva, la legislativa, la judicial, la del control electoral y la de transparencia y control social. Y dentro de esta transparencia, todas estas investigaciones de oficio, se las van a, y todas las investigaciones que realice la quinta función, ¿se las va a dar a conocer o se prefiere no dar a conocer mientras no se tenga resultados? La opacidad es corrupción. Todas las cosas que se ocultan tarde o temprano apestan. Entonces, se ha hablado de que este país y el resto de países de Latinoamérica y del mundo son medidos por determinados organismos que nadie sabe primero quién los integró. Nadie sabe quién, un día de por ahí apareció un organismo que se llama Transparencia Internacional y muchos de los que estaban dentro de Transparencia Internacional eran cuestionados en sus países por corrupción. Digamos las cosas como son. Es como esta Sociedad Interamericana de Prensa que un día se formó porque los dueños de los periódicos dijeron vamos a formar un organismo, crearon la Sociedad Interamericana de Prensa, que no es más que un grupo de propietarios de medios de comunicación. Me queda medio minuto. El tema de los datos públicos, ¿se va a plantear una reforma a la ley de protección y por el uso adecuado de los datos públicos? Correcto. ¿Qué tiene que ver con los call centers? Rapidito, todo eso. Proyecto de ley de datos personales que busca. ¿Qué es lo que busca? Les voy a decir en pocas palabras. Regulación preventiva para el buen uso de datos personales, para que todos tengamos, para que nadie nos esté llamando, para que nadie coja nuestros datos y los utilice para mandarnos ofertas o para ir a ponernos en un partido del que ni siquiera hemos firmado. Los dichosos call centers que te llaman sábado y domingo también. Lo vamos a acabar, lo vamos a acabar. Carlos Ochoa, muchas gracias. Te comprometo en algún momento seguir ampliando estos conceptos de transparencia y control social. Vamos a ser tricampeones este año, compañero. Bueno, felicitaciones y feliz año a Emelec, por cierto. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más deporte.